Un pueblo, un montón de niños, un heladero, un concepto que ya había sido bastante utilizado y ahora en 2026 se vuelve a reciclar. ¿Qué tal salió el heladero? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de esta película de Eli Roth. Tenía bastantes dudas cuando la vi, considerando que esta película tira, o al menos plantea conceptos bastante parecidos. Una película del 95 que trataba de un hombre que termina en un psiquiátrico y cuando es liberado, digamos, toma una especie de venganza contra los niños en el heladero de 1995. O tenemos también el cuento de, si mal no recuerdo, era Maestros del Horror, una pequeña película, una hora y poco. También un heladero que vuelve de la tumba, ¿no? Para vengarse por haber sido incriminado falsamente. Bueno, esta película utiliza ese último concepto y Eli Roth intenta transformarlo en una película más o menos con la misma duración de lo que era el capítulo. Una cosa que me sorprendió de esta película es el tema del reciclaje, ¿no? Eli Roth intenta hacer esta película de terror, ¿no? Entonces, ¿qué se van a encontrar con esta película? Bueno, esta película va a hablar de cómo un heladero vuelve del más allá para vengarse de un pueblo que lo traicionó en un momento. Digamos que toda la película es la venganza de este hombre que fue falsamente acusado de haber atacado a algunos niños, ¿no? Entonces los creadores del pueblo, digamos, 2 generaciones atrás, convencieron a los niños de esa época para que digamos, de alguna manera lo inculparan de un crimen que era hecho por los adultos. Bueno, vamos a tener a esta figura del heladero. La verdad que está bastante bien hecha, media teatral. Es una película que tenga demasiado sentido en cuanto a trama, ¿no? Tiene un argumento súper pobre. El heladero llega un día, empieza a dar helados y termina, luego de darle helados a todos, digamos, estos niños, ¿no? A través de una canción, y por alguna razón hay como una especie de reclamo de música, ¿no? Del heladero, que como que activa esta maldición que aparece de golpe en los teléfonos de todos los niños de la zona, y eso transforma a estos niños en psicópatas, ¿no? Vamos a tener a tres protagonistas que van a estar intentando resolver esto. Nuestro protagonista principal con 2 coprotagonistas, todos niños, y la hermana mayor de nuestro protagonista y el novio. La película es un festival de sangre y de estripamiento con niños. Es un poco los niños del maíz, ¿no? ¿Qué pasó en el pueblo de los niños del maíz? Bueno, ¿no? Tomando el cuento del flautista de Hamelin, básicamente. La idea de esta película es este hombre, ¿no? Que estaba haciendo un servicio a la comunidad, dándole helados a los niños y queriendo que los niños sean felices, y como con esta maldición lo que está haciendo es un poco encantando a los niños justamente para vengarse del pueblo que le pagó mal, digamos, en este caso. Con lo cual esta película no tiene mucha variación en comparación a relatos anteriores. Eso fue una cosa que me decepcionó un poco. Esperaba en realidad que esta película aportara algo más. En cuanto a las actuaciones, creo que están bastante bien. Los personajes son interesantes. Realmente el misterio se va cocinando a fuego lento. Y yo esperaba que el misterio tuviera, digamos, otro desarrollo. Es un desarrollo súper lineal, muy parecido a otras historias que existen alrededor de heladeros, de hecho. Entonces es como una especie de remake de ese capítulo que les comentaba. Por ahí me dio un poco de decepción. Se agrega un nigromante, y el abordaje del tema es súper directo. No hay misterio. Llega un día el heladero, les da helado a los niños que comen quedan bajo el encantamiento de la música que tiene, digamos, este camión, ¿no? Es como una especie de posesión, ¿no? Cada niño está poseído, lo cual nunca ves realmente que estén poseídos, sino que les
digamos, les da más resistencia, lo cual me parece un desastre. Eso sí, debo decir que no me gustó. Esto de que los niños pueden revivir y no mueren, y se arreglan el cuello y siguen para adelante, me pareció terrible. Después hay un montón de muertes, ¿no? Y la destrucción del pueblo, que estaba buena, pero se hizo todo de golpe. El heladero se ve muy, muy bien. Creo que es algo a destacar de esta película. Aunque debo decir que la ejecución es terrible. El concepto da para más. Yo creo que hubiera dado para mucho más el concepto de este heladero y haber creado una historia que, si bien te basaras en ese cuento o en las 2, 3 historias que hay por ahí, y vas a utilizar el concepto del flautista de Hamelin, tenés que darle un giro a la idea, ¿no? Puedes usar la idea, pero no puede ser toda la trama prácticamente similar. En el caso de esta historia, el problema es todos estos niños matando a adultos. Los adultos se dejan matar, básicamente, y matan, no sé, a 30 adultos capaz, ¿no? Es cierto que es un pueblo, pero matan a 30 adultos y el final no tiene mucho sentido, ¿no? Porque es un castigo más que nada para estos dos hermanos. Es el final, sí, de la venganza, pero estos dos niños no han hecho nada, básicamente. No tienen nada que ver, y el resto de los niños tampoco. Entonces, a ver, en concepto me parece que está bien, pero termina siendo un fuckfest de violencia sin sentido, que intentan, digamos, ponerlo como una historia de venganza para enfocarlo en algo, pero que al final del día es un montón de niños matando gente. Acá no ha pasado nada y después el heladero se va con un montón de niños, y los que quedan tampoco te explicas por qué, ¿no? Por un lado te quieren mostrar de que el heladero es honorable, que eso es un contraste terrible que me pareció, en el sentido de que solamente quiere vengarse de la gente que le hizo daño, y por otro lado mata un montón de gente que seguramente no tuvo nada que ver con lo de él, mata inocentes y mata todo lo que puede matar. Entonces, llegados a este punto, no me queda más que preguntarles a ustedes qué les pareció esta película, ¿no? Es entretenida, no le quito eso, el gore está bien, pero hay cosas como, por ejemplo, estar serruchando la cabeza de una persona que está viva. En un momento se ve que se explicaron de que si comes el helado no te podés mover, pero no me queda muy en claro por qué. Si sos adulto, no, obviamente. Es como que tiene algunos parches a ciertos conceptos que se dieron cuenta que no podían funcionar, y a veces las reglas funcionan de una manera y después las reglas funcionan de otra. Cosa que podías haberlo hecho muy simple, a los adultos no les hace nada y a los niños sí, ¿no? Aparte tampoco necesitan de que los adultos queden paralizados para matarlos, porque de última los terminan matando así. Parte del gore me parece que está bien, pero hay momentos en donde los niños tienen super fuerza que me pierde totalmente la película, que decía, no, esto no tiene sentido. No tiene sentido porque a veces no lo planteás y a veces lo planteás, ¿no? O sea, a veces son súper fuertes cuando necesitas y a veces no lo son. O sea, no los hagas súper fuertes, son niños. Usa el concepto de los niños del maíz. Así que creo que Eli Roth tomó una buena idea y es como que te hubiese hecho el mismo capítulo, pero la visión de Eli Roth, en mi caso, ¿no? Así que coméntenme qué les pareció y los dejo, porque realmente no, esta película realmente no, un poquito de decepción. Pero bueno, eso es un poco lo que hay en esta película. Espero sus comentarios, si les gustó o no les gustó. Recomendarle al que le guste el gore, puede encontrar alguna cosa interesante, pero llega un momento que es tanto fuckfest de sangre y cosas súper ridículas, ¿no? Niños jugando con cabezas y demás, como que eso fuese terrible, o no sé, o quería hacer contraste, ¿no?, entre los juegos infantiles y el gore que estamos viendo, pero
termina siendo tonto o se ve tonto, no, como que no está enfocada la película, ¿no? A qué es lo que quiere. O quizá no logró plasmar lo que en papel se vería mejor seguramente. Así que bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.